Está ya con nosotros Fernando Blanco Muiño, ex titular de Defensa del Consumidor, y Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, y hacen constantes análisis de lo que pasa con los bolsillos, sobre todo de los más vulnerables. Fer, yo te quiero preguntar por este tema, ¿no? Nosotros estamos teniendo inflación muy alta, pero lamentablemente o tristemente muy alta en aquello que es indispensable para los consumos de la clase media. ¿Qué podría hacer hoy el organismo de defensa de la competencia o defensa del consumidor para evitar que se sigan dando estas remarcaciones tan fuertes, sobre todo en alimentos? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. No, por supuesto. En realidad no es que solo impacta en clase media. Creo que el impacto mayor de estos números que vos estabas mostrando muy bien impacta en las clases bajas, los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque hay una inflación, lo que se llama inflación de ventana en los barrios vulnerables que no mide el INDEC y que está por arriba de este promedio. Los almacenes, los almacenes de barrio, los barrios de emergencia, el vecino que se arma un almacén en su living y vende hacia, por eso es de ventana, desde la ventana de su casa, donde nunca vende al resto del barrio. Cuidados, ¿no? Ahí no llega ninguna política, por supuesto, pública, y no llega tampoco el INDEC a medir, y quienes miden esos sectores marcan que la inflación es mayor a la que todos estos últimos meses ha venido dando el INDEC. Con lo cual, el impacto de estos números es más fuerte en los más vulnerables. Ahora, igual si nos quedamos así, solo tomando lo del INDEC, que está muy buena la corrección que vos haces, son números que no acompañan el incremento salarial. Es decir, que aquella persona que hace de su mesa los usos y costumbres nuevos de cada día va a tener que empezar a eliminar, porque el sueldo queda por detrás. Sí, todas las paritarias ya han quedado atrás. Todas las paritarias, en donde estamos casi seguros que este 2022 los trabajadores en relación de dependencia van a perder entre 15 y 20 puntos de salario real. Lo cual ni hablar del sector jubilado, Eugenio Semino. Sí, y hay una doble afectación, la que se señalaba en los productos que se mostraban. La canasta del jubilado tiene particularidades, no solo en cuanto a cantidad de alimentos, sino en calidad de muchos de ellos no contemplados. Jubilado tiene que consumir, el adulto mayor, alimentos hiposódicos o hipocalóricos, que no lo puede hacer. Entonces, si no puede consumir una sal de bajo contenido en sodio, lo que va a consumir es, de 300 pesos que no puede comprar esa sal, nos vamos a 1.500 pesos de un enalapril para controlar la hipertensión. Claro. Acá tenemos justamente la canasta básica de los cuidados, yo digo adultos mayores, ¿no? Porque estos cuidados que vos decís y mencionás, lamentablemente vienen de la mano de una canasta más onerosa que el promedio más joven de la población. La canasta básica de adultos mayores, esto es información tuya, sí. Eugenio, decime, ¿esto es del mes de junio? No, esto es al 15 de abril, con la particularidad que la canasta, que coincide bastante con los números de INDEC, salvo que nosotros incorporamos vivienda. Que no es un tema menor y que se lleva un tercio prácticamente de esa canasta en un licuado de posibilidades, alquiler compartido, mantenimiento de un inmueble propio o un fenómeno extendido en las grandes ciudades que son pensiones, verdaderas posirgas con baño compartido, donde tiene que vivir el adulto mayor y pagar entre 20 y 25 mil pesos. O sea, concretamente la canasta de adultos mayores, la última que vos me diste, te da casi 100 mil pesos, pero la mediste en abril, con lo cual con este ritmo y velocidad de inflación de remarcación de precios estás arriba de los 100 mil pesos. Digo porque el número, ¿sabés dónde, Eddie, vale la pena mirarlo? Cuando lo comparás con la jubilación mínima. La diferencia... Hoy, poné que en una casa hay dos jubilados que viven. El número de sumados no te da la canasta mínima. No, una pequeña rectificación. Falta un tercio más todavía. El número de la mínima actualmente es nominal 37.500. De bolsillo son 36.500, 37.000 pesos. En cualquier caso, la proporción es más o menos la misma. 37.500 pesos, pero igual no llegás a cubrir cómo avanzaron los precios. Que esto es importante resaltarlo, son casi 5 millones de jubilados que cobran ese haber mínimo. Vale decir que es difícil imaginar cómo sobreviven, cómo subsisten. Es el final más débil de una cadena de los que tienen un ingreso asegurado, ¿no? Vos fijate otras cosas, y no quiero excederme en mi tiempo, pero
hay cuestiones no percibidas, inclusive en los índices calculados a nivel de inflación general. Por ejemplo, los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, de los cuales obviamente no se habla, parece escatológico mencionarlo, y que hacen... Pañales, digamos. No, protectores. Hay ciertas incontinencias que son fisiológicas, que no hacen a una enfermedad, pero tienen que ver en mujeres mayores, a veces con prolapsos, con problemas de próstata en hombres. Esos protectores, usarlos, en el mundo se usa ropa descartable. Usar protectores es un gasto extra de alrededor de 5.000 pesos por mes. Es un montón de plata. Y es la diferencia entre una vida plena de ¿Esto salidas. ¿Esto es lo que vos calculás en insumos, o medicamentos e insumos? Exactamente. Claro, yo acá quería mirar, porque la canasta del jubilado tiene una composición distinta. Claro, toma tal vez más medicamentos o más insumos de farmacia. Justamente lo que encabezó la estadística de inflación de junio tiene que ver con los costos en salud. Imagínate cuando lo proyectás a ese costo de salud a la población más vulnerable. Del total de la canasta se lleva, me decías, casi un tercio. Así es. Bueno, estas son las cosas en donde a veces se olvida a una población y está bueno ir más allá de la estadística. En las comparativas, digo, si una persona tiene la mínima, y la mínima es de 37.525 pesos, pero su gasto mensual solamente en medicamentos e insumos de higiene para la vida personal, para la vida digna, se lleva 20.000 pesos, no le queda margen para poder comer a esa persona. Estamos condenando al jubilado a la pobreza. 5 millones de adultos están recibiendo hoy la mínima. La mínima, y los que reciben la media, que son los 2 millones restantes, estamos hablando de 60.000 pesos, 70.000 pesos. Es decir, tampoco tenemos... Mira, para tener un universo claro y lo que está significando esto, jubilados que pagan ganancias son 160.000 sobre 7.200.000. Ah, no es nada. Claro, es casi marginal. Ahora, esto no es un fenómeno natural, digamos. Esto se compone de distintas situaciones. Digo, los precios de cada una de las mercaderías y lo que es la canasta. Y esa es la discusión que desde arriba las autoridades no terminan de definir porque está dividida la biblioteca de cómo es el origen de estas cosas. Ustedes vienen viendo estos temas muy de cerca desde hace mucho tiempo. ¿Es seria la discusión que se está dando sobre cómo esta famosa cadena de construcción del valor o del precio? ¿Es seria la mirada que se está haciendo y el control que se está ejerciendo para ver cuál es el problema? Yo creo que en términos de lo que es el adulto mayor, primero hay una equívoca apreciación de lo que significa socialmente. Respecto al mundo, refiero, ¿eh? Es decir, ¿qué pasó cuando las pirámides envejecieron? Primero los países escandinavos, después los europeos y demás, lo tomaron como un problema y sacaron la parte que podía ser positiva en términos de resolver ese problema, que es que la biología a una persona de 65 años hoy le ofrece una vida plena con calidad de 20, 25 años más. En esos 20, 25 años más podés ser un fenomenal consumidor reproduciendo riquezas a partir del consumo o, como ocurre en muchos de nuestros países, pasás a ser un gasto social básicamente a partir de considerarse la etapa esa de los 20 años como enfermedad, exclusión y negación del deseo. Ahora, en esos que pagan ganancias de los 5 millones, vos casi diste el porcentaje de los que pueden gozar de esa vida plena que vos señalabas. Son muy pocos. Bueno, eso explica también por qué, Eddie, se da un fenómeno en donde el adulto mayor se jubila pero sigue trabajando. Y si se puede esquivar la jubilación, se hace. Y uno se encuentra con oficios o tareas desarrolladas por adultos mayores que se sienten bien porque tienen una buena salud, pero que uno diría ya a esa altura de la vida, después de tanto esfuerzo, deberían poder elegir y no estar condenados a tener que trabajar para poder sostenerse. Hizo un trabajo muy bueno Gonzalo Prado, nuestro productor, que yo voy a ir pidiéndolo, porque no se trata solamente de poder comer o de tener la dignidad de comprarte los medicamentos o los productos de higiene necesarios para transitar esta parte de la vida del adulto mayor, que todos vamos a transitar. También se trata de qué expectativa de vida tenés, qué clase de vida podés tener. ¿Tenés derecho en Argentina, si tenés la mínima, a tener un auto propio?
¿te dan ese derecho? Tenemos esas plaquitas, las mostramos. El impacto del poder adquisitivo de los jubilados, chicos. Tomamos los últimos 10 años, tomamos el modelo de un Gold Trend. Un auto, digo, de clase media, un Típico auto de clase media básico. no es nada sofisticado y lo tomamos porque todavía sigue estando en mercado. Casi un valor clásico, digamos, Sí, que hace es mucho casi tiempo como que está. la referencia de lo más económico que puedes encontrar, aunque los autos han subido mucho. En 2011, el Gold Trend valía 62.940 pesos, con una jubilación mínima de 1.434. ¿Qué quiere decir esto? Que ese jubilado, para poder acceder a este bien, que también hace de su vida y de sus posibilidades y de su desarrollo, necesitaba el equivalente a casi 44 jubilaciones mínimas. 44 jubilaciones mínimas para hacerse de ese autito. 2011. ¿Qué pasó 11 años después, Edi? Vamos a 11 años después, 2022. El Gold Trend, que valía 62.940 pesos, escuchen esto. Ya tener un Gold te hace ser millonario. Porque el valor de mercado del Gold Trend pasó a ser 3.255.900 pesos. O sea, es insólito. Esto es valores de hoy. Ya sos millonario si tenés un Gold Trend. Insólito que en Argentina quien tiene ese auto, esa clase de auto, pueda ser categorizado como millonario. Pero sí, tenés que tener millones de pesos para poder comprarlo. La mínima, 37.525 pesos. Entonces, ¿cuántas jubilaciones necesita mínimas el jubilado para poder destinar a la compra de este mismo auto? Ahora necesita 86 o casi 87 jubilaciones. Pasó al doble de jubilaciones. Este cálculo que hizo muy bien nuestro productor Gonzalo Prado te marca que cada año que pasa de inflación, el jubilado tiene derecho a menos cosas. Y acá es donde uno se concentra en que no es solamente el valor de la jubilación, Edi, sino qué clase de vida está teniendo nuestra sociedad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el valor de cambio que tiene? Y antes, un jubilado que trabajaba y que se aseguraba un buen trabajo de clase media en el sector privado, con los aportes, tenía garantizado una vida de clase media. Pues ya no, ya ni siquiera pueden comprarse un auto. Entonces, los jubilados tienen una vida más emparentada con la pobreza que con el desarrollo de una clase media en la cual supo transitar y aportar al país. Acá quiero preguntarte, Eugenio, si vos hiciste alguna suerte de propuesta, porque pasan los gobiernos y la realidad es que esto no se corrige. Tomamos una franja de tiempo muy amplia para que no se vista de color política la consideración que estamos proponiendo. Nosotros, ante cada cambio institucional, sobre todo en el Poder Legislativo, pedimos institucionalmente reunión con las comisiones de Seguridad Social y de Salud de ambas cámaras. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, hicimos ese pedido el 11 de diciembre, habían asumido el día 10 los diputados y los senadores, pero hasta el día de hoy todavía no hemos podido tener esa reunión porque, salvo la Comisión de Salud de Diputados, que tuvo la gentileza de llamarme su presidente, la doctora Mónica Fein, una gran sanitarista, pero que tampoco pudo poner en funcionamiento la comisión, no se constituyeron o no funcionan. Por lo cual... O sea, no tenés un resorte a quien presentarle un proyecto, básicamente. Efectivamente. Mi pregunta de si es seria la discusión de la dirigencia política es una pregunta ociosa, porque la dirigencia política no está discutiendo, no lo está conversando. O sea, no se ocupa. Me quedé pensando tu pregunta, Edi, y la realidad es que no es seria. No es seria y los números lo van mostrando. Y lamentablemente pagamos todos con los adultos mayores, los trabajadores en relación de dependencia, los autónomos, los monotributistas que están librados a su suerte. Realmente no es serio. Lo más lúcido que le escuché a la ministra desde que asumió a Batakis fue decir, bueno, no se puede pelear a los precios solo con la Secretaría de Comercio Interior, que era un discurso que se venía escuchando Paula Español, Feletti, ¿no? Parecía que la guerra contra la inflación solo se iba a dar con precios cuidados y cortes cuidados. Por lo menos la ministra reconoció esto. Ahora, de ahí en adelante, hemos visto nuevamente al ministro Scioli juntándose con los mismos supermercadistas que se juntan cada gobierno que asume en el área para decir lo mismo. Casi para rogarles que hagan algo. Es implorarles, por favor, que las góndolas no estén vacías. Esa es la política. Se habló esta semana en la conferencia de prensa de defensa de la competencia, lo dijo Batakis, el tema de... También es cierto, es un mercado donde tenés un área de lealtad comercial, de defensa de la competencia, donde deberías ver que no existan oligopolios, monopolios. Estamos en una situación en donde también en algunos sectores debería haber alguna regulación del Estado, haya que intervenir.
pero no para controlar precios, sino para saber si en realidad no es un mercado sano o saludable. Mira, la Argentina tiene una ley de defensa de la competencia moderna, que se sancionó en el año 2018 y que está en línea con lo que pide la OCDE. O sea, en ese marco tenemos una legislación de avanzada. Por supuesto, como suele pasar en la Argentina, tenemos hermosos textos legales que después no se cumplen. La ley de defensa de la competencia crea un tribunal. El tribunal estaba listo para ser designado por proceso de selección transparente y este gobierno, cuando asumió, lo tiró todo para atrás. En la conferencia de prensa que vos bien decís, la ministra presenta lo que parecería un paquete de medidas para luchar contra la inflación. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sirve para vigilar mercados y generar mejores condiciones de competencia para que los consumidores tengan mejor oferta. Pero no es una herramienta efectiva de lucha contra la inflación y con la suba de precios que nosotros tenemos, porque sus procedimientos son muy lentos. Se abren investigaciones, se lleva mucho tiempo, descargo a la otra parte, análisis. Claro, vos fíjate que en los últimos años el gran tema que resolvió la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la Argentina fue la desinversión de los bancos en Visa. Que fue un gol, ¿eh? Realmente fue... Ahí había un tema había también por la 14 tasa de bancos interés. que eran los dueños de la tarjeta Visa, entonces estaban de los dos lados del mostrador. Bueno, ese proceso saneó ese sector de la economía, pero llevó mucho tiempo llegar a esa conclusión. Lo mismo para cualquier otro área que vos quieras impulsar. Y si vos crees que la inmediatez que necesita la lucha contra la inflación, la defensa de la competencia te lo va a solucionar, sería otro nuevo error. Por ahí. A cualquiera de los dos, Fernando, Eugenio, buenas noches. ¿Cómo impactan estos números con respecto a mañana comienza la famosa inscripción para el subsidio a la energía, tanto al gas como a la electricidad? Estos números que se elevan mes a mes, ¿cómo impacta para las personas? Pues estamos viendo no le quiero bajar el precio, pero un autito de clase media baja, que es un Gol, hoy te convierte en una persona casi de nivel alto, según la diferencia en los sectores. ¿Cómo impactan estos números, sobre todo en la energía que va a aumentar? En cuanto al sector, es muy probable que si logra hacer el trámite, primer gran tema, pueda permanecer con el subsidio. Ahora, ¿cuál es el problema? El subsidio de aquel que tiene una jubilación mínima le sirve de la puerta del departamento para adentro, porque los gastos comunes de quienes viven en edificios, que son muchos, en realidad van a contener ese aumento a nivel de calefacción, a nivel Claro, si hay servicios centrales que quedaste afuera. Exactamente. Y hoy el jubilado, es más, lo que vemos en los últimos años, 5 años a esta fecha, una enorme cantidad de ejecución de inmuebles por falta de pago de las expensas. Ahora, comunes, muy bien vos señalás una cosa, porque hay que tenerla muy en cuenta. Esto es nuevo, empieza a regir, como bien nos dice Carlos, mañana. Siempre y cuando se logre hacer el trámite, porque en el sector del que vos hablas, que son la tercera edad, los jubilados y pensionados, hay menos acceso a internet, menos destreza para manejar esas cosas, y si no, habría que presentarse personalmente para hacer el trámite. Sí, y vamos a generar ciertos resortes de ayuda y demás, pero sabemos siempre que hay una gran cantidad que no acceden, porque es más, y esto lo puedo explicar con mayor precisión, primero que ya está corriendo el aumento desde el 1 de junio, y segundo, que se supone que quien no hace el trámite no preserva el subsidio. Entonces, ahí que hay una inversión de la prueba. Perdóname que te interrumpa, pero me parece que es un tema central para subrayar desde los medios con vista a mañana. Sí, sí, porque mucha gente va a decir, yo lo quiero mantener. Todos tienen que hacer el trámite si quieren mantener el subsidio. Bien. No es que acá hay gente que ya no lo tiene que hacer porque yo ya lo cobraba o ya me venía en la factura. Que lo quieras Y aparte de los es barajar y dar de nuevo para los jubilados, la familia, los hijos, los nietos. Pero que lo quieras mantener no te asegura que lo mantengas. Después va a ser tenés el que Estado acompañar la decide. documentación Claro. y va a haber uno o unos funcionarios que discrecionalmente van a resolver si te corresponde o no. Sí, porque no Todo pueden esto para entrar 14 millones de usuarios que quedan comprendidos en esta operatoria que se supone, según dijo la portavoz, va a estar resuelto el tema para que en agosto esto impacte. Lo cual yo no quiero ser agorero, impracticable. De AFIP, digo, secreto bancario. Vos no te dan los números. No te dan los tiempos, tiempos, no te dan los los tiempos. tiempos, Estamos a 15 de julio y pretenden que en agosto 14 millones de personas tengan normalizada su situación en relación al subsidio, con extensión nacional,
con los supuestos que decíamos, va a haber usuarios que van a tener que ir a una oficina del ANSES que se van a habilitar para esto, o a las oficinas comerciales de las prestadoras que se deberían habilitar para esto. Vamos a ver cómo las tratan, si las reciben, si las abren. Con lo cual, yo no creo que en 15 días semejante volumen de información pueda ser gestionado, evaluado y definido por funcionarios que no sabemos quiénes son, en un área que acaba de cambiar de responsable. Hay un secreto fiscal en Argentina y un secreto bancario, con lo cual desde el punto de vista del patrimonio no debería ningún funcionario poder tener acceso para chequear si esa persona es, por lo menos, qué nivel de volumen bancario maneja o qué tenencias tiene. Es un poco extravagante la forma que se ha presentado. Lo concreto es que sí hay que hacer algo con los subsidios, pero intentar que se direccionen a quienes más lo necesitan y tampoco generar esta situación en que algunos jubilados tengan esta problemática para poder pedirlos. Mira, Marcela, al día de hoy hay muchos jubilados que no están cobrando su haber porque no pudieron demostrar que están vivos, porque no pudieron hacer el trámite de fe de vida. La fe de vida. Que es una cosa precolombina, cuando no existía internet, cuando se cobraban meses que no habían sido declaradas las defunciones, etc. Hoy se aprieta una tecla en el registro de defunciones y se suspende. Bueno, datos biométricos. Exactamente. Bueno, eso lleva a que muchos tengan retenido su haber y no lo están cobrando, hay que hacer un trámite administrativo de meses. Imaginemos esto. Nosotros cuando surgió el tema de esta segmentación y demás, hicimos la consulta ANSES. Si ustedes tienen los ingresos de los jubilados y de todos los asalariados, es decir, hay una presunción de aquellos que no pueden acceder a perder ese subsidio. Y nos dijeron, pero bueno, como es el núcleo familiar a tener en cuenta, claro, es decir, no sirve el dato que tenemos. Por lo cual, ahí yo quiero ver cómo se va a tomar ese criterio del núcleo familiar, ¿no es cierto? Bueno, obviamente es un tema que tiene mucha tela para cortar, así que seguramente los vamos a convocar a ambos, porque además, lamentablemente, la triste noticia es que la inflación de julio vuelve a ser alta. Así que esta charla, lamentablemente, la vamos a volver a tener sí o sí en un mes. Gracias, Eugenio. Gracias, Fernando. Gracias, Marcelo. Mira, respecto a los números, lo que da el acumulado de inflación al día de hoy, nivel general, es el 36%. Sí. Bueno, los reajustes que han tenido los jubilados a junio, que fue el último reajuste, es el 27%. Todo dicho. Tareas por hacer y pendientes en esta sociedad. Gracias a ambos por haber participado para Que Sepas.